Em, uy, ese no era. Ese tampoco era. Este sí era. Pero para que acá estoy comiendo el sándwich. Para que no prendí la cámara. Em, Ahí vamos, gente, ¿eh? Dame un segundo. Ah, uh. Buena gente, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, voy a dejar el resto del sanguchito para después. ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a tener nuestro segundo stream mixto, que va a estar bueno. Tenemos del otro lado a Pedro, que ahora le vamos a dar la bienvenida. No lo voy a presentar mucho porque se va a presentar él. Así que sin más preámbulo, si no le erro de vuelta a la escena. A ver. Buenas. A ver, ¿te escucha la gente? Hola. A ver, confirmen si lo escuchan. Bien, lo escuchan. Bueno, Pedro, ¿quién sos? Importante, ¿qué hora es? Allá, ¿qué haces? Aquí, aquí es medianoche. 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 ¿Dónde estás? Yo estoy en Barcelona. Muy bien. Y contale a la Sí. gente, ¿quién es Pedro? ¿Qué hace Pedro? Bueno, yo intentaré contar en español, ¿no? Podés switchear Pero cuando si no quieras. funciona, intentaré un poco de portuñol y vamos. Lo que sea. Sí, pero bueno, primero de todo, gracias por tenerme aquí. Gracias a vos. Y yo soy Pedro, soy un UI developer y estoy trabajando a modules y específicamente en la área de Stitches y Radix. Y sí, es muy interesante y creo que hoy hablamos un poco sobre esto también. Y, y no sé, yo creo que tú tienes unas preguntas, ¿no? Obviamente que no tengo ninguna pregunta al respecto, porque no preparo nada nunca. Pero, pero sí, hay un montón de cosas de las que podemos hablar, de las que te podemos preguntar. Por ejemplo, me acabas de decir que hablas inglés, español y algo de portugués. Eso tiene que tener algún background atrás. O sea, Sí. ¿por qué hablas portugués? ¿Por qué hablas inglés? ¿Por qué hablas español? ¿Y hablas algún otro idioma? O sea, ¿cuál es el background atrás de eso? No, la historia es, yo he nacido en Brasil y entonces hablo portugués. Y, pero cuando tenía 13 años, mi familia y yo, claro, cambiado para Inglaterra, a una ciudad que se llama Norwich. Y entonces yo he crecido en Inglaterra la mayor parte de mi vida. En Brasil estaba 13 años y Inglaterra unos 20 años. Y entonces no parlo, pero hablo inglés, hablo un poco de castellano porque ahora vivo en Barcelona y parlo un poco de catalán que ah, también estoy aprendiendo poco a poco. Muy difícil el catalán. Sí. Y yo cuando me puse a ver el video tuyo que tenés con Lee de febrero y te escuchaba hablar inglés, se super nota el acento de Inglaterra, porque no es como el inglés de Estados Unidos. O sea, hablas inglés perfecto, nativo, pero es raro escuchar a alguien tipo que además habla español con el acento de Inglaterra. Es, es muy bueno. Sí, sí. Pero el problema es que como un nombre como Pedro es complicado, ¿no? Porque todos piensan que yo parlo castellano Y vamos a hablar de eso o también. que soy de España o algo así. Y aquí en Barcelona pasa siempre también que am,
cuando digo mi nombre, inmediatamente las personas empiezan a hablar En español, castellano. claro. Sí, sí. Bueno, Y la cosa más rara es que ah, el meu catalán es muy mejor que el meu castellano. ¿sí? Y, y, pero claro que cuando hablo catalán, las personas también notan que no soy nativo, que no soy fluente, ¿no? Claro. Y, y inmediatamente cambian para castellano. Claro, y ahí peor todavía. Sí. Bueno, pero y Yo digo, no, hablarle inglés a un español está bastante más complicado. es complicado, es complicado. Pero aquí Sí. estamos y ahora el objetivo es aprender castellano un poco mejor y catalán. Claro, lo importante es poder ir al supermercado y poder pedir jamón crudo. Eso es como lo más Sí, sí, sí. importante No, que tiene que no, pasar. claro, claro, Y, claro. y hablando de lo que contabas antes, dando la nota del peor host del universo, como siempre, cuando yo le mandé el mensaje a Pedro para que venga al stream, directamente se lo mandé en español, porque tipo, entré a la bio después de que Pomer me dijo que tenía que invitarlo como guest, y decía, Barcelona, Pedro Duarte, ya está, tipo, Ujú. habla Sí. español. Se lo mandé y me contesta en inglés y me dice, mi español no es muy bueno, y yo digo, ¿qué pasó acá? Tipo, no podía, no había muchas chances. Así que imagínate Sí. si me pasa a mí, a la gente cuando está allá. Así que, bueno, imagino que hay un montón de cosas de las que podemos charlar, como por ejemplo, pregunta que le hago a todos los invitados, ¿cuál es tu comida preferida? Tomando en cuenta de que pasaste por varios países, es una pregunta bastante amplia. Y por eso te vamos a dar el beneficio de la duda para que elijas, tipo, tres comidas preferidas. Tres, vale. Sí, es verdad que en cada país la comida Una es historia diferente, ¿no? diferente, Sí, claro. sí. Am, Podemos empezar con Brasil, ¿no? Sí. Am, en Brasil es fácil. Mi comida preferida se llama stroganoff. ¿Tú conoces ¿Es el coso stroganoff? ese de manzana? No. No, En es el realidad strudel. es una comida que yo creo que es de Rusia, originalmente, pero es de Ah, Hungría, sí, o arroz. Rusia. Like Stroganoff, sí, sí, Sí. Stroganoff, sí, sí. Pero la versión brasileña yo creo que es muy diferente de la versión rusa. ¿Y también se llama Y stroganoff? se llama Stroganoff también, sí, y me gusta mucho. Bien, sí, estoy viendo las fotos y parece muy buena. Y además algunos como que la dividen y hacen mitad del plato, tipo curry, mitad del plato Sí, arroz, mitad del un poco plato. como curry, es verdad. Y, pero sí, no, Stroganoff, sí, sí, Stroganoff. Bien. Maradona o Pelé. Y en Inglaterra es más complicado, porque Inglaterra no es un país muy Muy fan famoso de Maradona. pela sua culinária. No sé si la palabra es culinaria en Sí, sí, castellano. perfecto. Sí. Es culinaria. Pero es complicado. Sí, es verdad. Cuando estuve allá en Inglaterra, como que no había una comida muy Es que me gusta, destacada me, fuera me de fish gusta and mucho. chips. Digo. Sí, sí, fish and chips está bien, pero no me gusta tanto. Prefiero, no sé, comer algo como un burger. Claro. ¿No? Hay unos restaurantes en Londres que hacen burgers muy, muy buenos y también comida indiana. ¿Has Ah, probado comida indiana? comí, pero no, o sea, comí en Holanda. En Y Holanda, vale. era dudosamente india. No Mm, estoy tan seguro de que haya sido comida india, pero, pero bueno, probé supuestamente. No probé mucho, pero me dicen que es muy buena. Es verdad que tiene como mucho, no sé si mucho picante, pero mucha especia y todo mm. eso, ¿no? Sí,
es picante y sí, y puede ser muy picante si tú es fuerte, ¿no? Pero Claro. es difícil. Y ahí en Londres o en Reino Unido en general, hay muy restaurantes indianos y me gustan mucho. Bien. ¿Qué Y, más? y ahora, En España, es uh, difícil. La comida aquí es muy buena, me gusta mucho. sí. Am, Además tenés como muchas cosas como muy destacadas. Por ejemplo, el jamón crudo, ¿no? Pero también tenés las tapas sí, y un montón de cosas más. Pero bueno, como España es algo muy especial porque tiene muchas cosas, puedes elegir dos comidas preferidas. mira, una cosa que me gusta mucho, que es típica de Cataluña, es pan tomate, que en castellano sería pan con tomate. No es necesariamente Pan- un plato de comida, pero es más como una entrada, ¿no? Y pan tumaca es muy típico aquí y Ah, pan esto me gusta tumaca. mucho. Ok. Sí. Am, ¿Qué esta lo? es la primera. La segunda es difícil. Últimamente aquí en Barcelona yo tengo un amigo aquí que se llama Danilo y yo y él vamos mucho a restaurantes de burgers, like burger places. Y hay uns que hacen smash burgers que son muy buenos también. Bien. Y tipo, ¿qué es lo que no le puede faltar a una burger de ahí? O sea, obviamente la burger, después queso, o ¿qué se le pone a una burger allá en España? Ah, es que este restaurante que estoy hablando no es como un burger español, ¿no? Es más como Claro, más estadounidense. sí. Y este en realidad son simples, no tienen muchas cosas, pero la carne Claro. la salsa que pones es muy buena. Claro, Ah, acá es súper fácil encontrar carne buena, pero me pasó cuando claro. estaba allá en Holanda que capaz buscabas carne y no solamente que era carísima, ¿no? Comparado, bueno, comparado con Argentina, todo es carísimo, porque acá Mm, realmente vos vas a comprar carne y sacando que para nosotros es caro porque los sueldos en Argentina son bastante bajos, si vos vas a alguien en España le decís, puedes comprar un kilo de carne con $5, ponele, con 4 euros, es medio irreal. Eh, sí. es difícil. Pero es verdad también que las patas de jamón crudo, perdón que voy mucho con el jamón crudo, pero realmente lo amo. Vos vas a un supermercado tipo a Mercadona y tenés Sí. una pata de, no sé, 40 kilos, así como, llévame por favor. Y bueno, cuando fuimos, un amigo se quiso llevar una y estaba en el free shop y fue como, dame esa pata. Y dice, ¿de dónde sos? De Argentina. No te la van a dejar pasar. Oh, Y no. sí, pero ¿por qué? Y empezaron a hablar a ver si podían hacer alguna cosa rara para que pase. Y dice, no te lo van a dejar pasar por aduana. Cuestión de que cuando volvimos, llegamos, la aduana estaba de paro, así que no estaban controlando nada. Y caían todos los argentinos de España con las patas todas No. envueltas y fue como, no. Así que nada. Muy, Wow. una muy mala experiencia. Pero, y además no nos podíamos comprar una pata en España como porque no iban a pasar tanto tiempo en España como para poder comerte una pata sin terminar tipo en el hospital, ¿no? No, sí, es verdad, es verdad. Mm, Pero es muy bueno. Además, realmente vos pasás por esa sección y el olor. Y hay diferentes, yo lo aprendí allá, tipo, no es lo mismo jamón crudo que jamón ibérico. Y tipo, lo que para nosotros mm, es todo, onda. A alguien le decís CSS y tenés tipo CSS, SAS y todas las cosas. Vos vas allá y son jamones totalmente diferentes. Tipo, no, no se comparan. sí, 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 es verdad. Bueno, fuera de la comida. Contanos, vos me dijiste que trabajás como UI developer y hoy, o sea, hay muchos frontend developer y la mayoría de la gente que está en este canal, si bien hay de todo, todos Mm, son frontend developers.
Y el típico frontend developer es la gente que se dedica, si bien a front haciendo UI, tipo ese tipo de cosas, está como muy orientada a lo que es hacer aplicaciones con mucha lógica, React, o sea, hacer aplicaciones. Pero lo que vos viniste trabajando en los últimos años fue más orientado al lado UI, tipo, más como un híbrido entre un maquetador y un programador frontend. ¿Cómo fue ese trabajo tuyo, tu especialización? Sí, desde que he empezado a hacer websites, yo siempre me ha gustado más la parte visual. Y, y entonces estaba un poco más interesado en aprender CSS, ¿no? CSS. Sí, esta Y parte, cuando se habla de tecnología es mucho más fácil hablarla en inglés porque, claro, una de cada tres palabras es sí, intraducible. y también estaba haciendo un poco de design con Photoshop y cosas así. Pero claro que después de unos años, es, no es posible que tú no sabes nada de JavaScript. Claro, Am, entonces he empezado a aprender un poco de JavaScript y la época era jQuery. quería Y jQuery. en realidad eh, yeah, sí, sí, jQuery primero y después mes JavaScript, mes con las cosas fundamentales, ¿no? De JavaScript y cosas. Claro, Am, pero yo he tenido trabajo que es más como UI, más en la área de CSS o Design Systems o trabajando próximo con los designers. Pero también he tenido trabajo que es casi totalmente JavaScript. claro, Am, pero no me gusta mucho. claro. Es Ahora que, con React es mejor que antes era con Mutus o, ¿sabes? oh, esas palabras, Eh, Backbone, oh, vago. sí, sí. No, gracias. Am, pero ahora estamos en una fase que al, al título de front-end o de UI está más fuerte que siempre, ¿no? Claro, La necesidad de un team de personas que realmente saben cómo hacer las cosas bonitas, claro. decimos. ¿Y qué pensás de que capaz en un par de años la gente cuando hable de Stitches o de las soluciones en las que vos estás trabajando o las cosas en las que trabajaste, porque también me contabas que trabajaste en muchas de las partes de CSS, ya sea post-CSS o sea Style Systems o, o todas esas partes, hable de lo que vos hiciste como un cambio, como ponerle hoy en día es React, en vez de el CSS plano o soluciones anteriores como Material UI o cosas de eso, hablando de esos como jQuery o como Backbone. O sea, revolucionar lo que se está haciendo hoy en día, porque una de las cosas que vos bueno, no me lo comentaba, yo lo vi en el video que a la escuela decías que lo que están haciendo hoy en día es pensar el CSS a futuro, no el CSS hoy. Entonces como que están revolucionando la idea de cómo se presentan las cosas en todo el sistema. Sí, sí, claro, como todo es una evolución, ¿no? Y por ejemplo, hoy estoy trabajando mucho en Stitches, que es una manera un poco más diferente de cómo escribir CSS, pero tampoco es tan revolucionario, es Ah, simplemente un paso a frente, no creo pero eso. Eh, eso diría alguien humilde. No, realmente, igual nos vas a mostrar un poco de qué va eso. Así que la gente también se sí. va a dar cuenta de que es revolucionario. O sea, además la gente de acá me conoce, yo soy el fan número uno de Chakra y lo usamos siempre. Y siempre cuento por qué a mí Chakra me gusta tanto.
Y cuando me encontré con varias cosas, que son las que te comenté antes, el tema del theming, el tema de un montón de las funcionalidades o el intelligence o de las cosas que tiene Stitches, me parece que sí son súper revolucionarias porque si bien es verdad que hoy prácticamente todo está ya hecho, la velocidad de desarrollo, la developer experience que tiene Stitches es muy buena y no es algo menor tener buena developer experience hoy en día, porque podemos tener resultados más performantes, podemos tener un montón de cosas, pero la developer experience hoy en día es clave. Y bueno, sacando la developer experience también, Stitches es muy performante, así que no es que estamos regalando performance y perdiendo developer experience, o sea, estás teniendo de ambas. Sí, sí, sí. La performance es una de las cosas más importantes para nosotros también de Stitches. Pero es que una cosa que es interesante es que hace como 2 años que al mi trabajo es más como pensar en developer experience y que realmente escribir código. Claro, Am, Ahora el código que yo escribo normalmente es para hacer demos o para pensar en APIs diferentes o para ayudar a alguna persona que tiene un problema. Y entonces al Stitches ah, fue mes como mi contribución fue al API y la spec de specification claro. de Stitches. Y antes del código, yo ya sabía Como cómo yo tenía que quería ser, que claro. Stitches debería de funcionar, ¿no? Y tengo muchas páginas en Notion de APIs diferentes, muchos APIs. Y, en- y esta es la parte de Developer Experience, que yo creo que es un título nuevo, ¿no? No es como una Algo cosa nuevo, nueva. Sí, claro. sí, algo nuevo, sí, sí. Y esto me gusta mucho porque para que tú puedas trabajar en Developer Experience, es necesario que tú sabas cómo codar también, ¿no? Para Claro. mí es como el próximo paso después de ser programador a 15 años. Ahora estoy un poco más interesado en Developer Experience, API, Community, cosas así. Y además te tuviste que encontrar con un montón de problemas para poder encontrar soluciones a Developer Experience. Mm, O sea, no es que directamente dijiste, bueno, esto sería bueno, sino que dijiste, esto va a ser una solución a este problema que yo tuve mucho tiempo. Por ejemplo, en el video con Lee yo veía que tipo, estás totalmente dependiente del autocomplete. O sea, no escribís una palabra completa ni ujú. por casualidad. Es completame lo que yo quiero porque sé que podés. Y eso es buenísimo. Sí, pero esto también es una parte muy interesante porque todo lo que pasa en Stitches, absolutamente todo. Yo y Jonathan y al resto del team hemos pensado mucho. Sí, Por ejemplo, Stitches em, it gives you the autocomplete, ¿no? The autocomplete. Cuando tú empiezas a escribir la palabra, es autocomplete, está allí. Pero no es muy no es muy estricto. claro. Por ejemplo, tú también puedes escribir una palabra que quieres y está Sí, bien, claro, no no hay te va a problema. romper. Claro, Porque si la experiencia es muy estricta, no es buena. It's claro. not enjoyable. Claro, es ayudar al Um, usuario. Algo que a mí me sí, parece muy bueno es lo de los tokens, que sí, tipo, vos definís cosas en tu theme, tipo los colores. Vos pones theme colors, definís los colores y cuando vos lo usás ese token en background color, vos directamente definís tipo primary. No tenés que definir pesos colors, pesos primary, aunque podés. Entonces,
Tipo, todas esas cosas las resuelve Stitches internamente para darte una mano, pero vos Sí, las podés hacer como quieras. O sea, es laxo, flexible. sí, es muy flexible y yo creo que la teoría de Stitches que normalmente yo digo es que Stitches está como holding your hand, ¿no? Like Sí. no sé cómo es digo, pero asegurando Tomando tu mano. tomando tu mano. Eso esto, no está tomando tu mano para que te ayude un poco y para, para hacer la subida un poco más fácil Ah, y tipo para training que wheels. Tipo, las rueditas de entrenamiento ahí, bueno, sí, es acompañando. esto. Claro. Y es por eso que es muy simple. Es potente, pero es simple. Sí. Sí, es muy importante Sí, porque también es a crear muchas abstracciones. A veces puedes simplificar o reducir la cantidad de código, puede meter muchísima complejidad. Y tener una curva de aprendizaje muy, muy empinada no está muy bueno para la gente. Está bueno tener pocas abstracciones, que la mayoría de las abstracciones sean simplemente ayudas para que funcionen las cosas, pero que vos puedas hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil, pero que lo elijas vos, no que la herramienta te fuerce a hacerlo. sí, sí, de acuerdo. Y bueno, también está la otra herramienta que nos vas a mostrar hoy, que es Radix. Ujú. ¿Qué hace Radix? Radix es diferente de Stitches, es más como una library de componentes que ya contienen accesibilidad que necesitan y, y lógica. Por ejemplo, si tú quieres hacer un dialog component, es muy fácil hacer un dialog. Podemos hacer hoy en 5 minutos o menos. Bien, es más, vamos Pero a mostrar acá. Uy, ¿para qué te saqué? Uy, yo te tenía acá, a ver. Ahí va. A ver, para. O para qué. Ah, no, ahí es, estás. Bien. sí, sí, sí. Eh, vamos a mostrar mientras nos contás los componentes. Sí, sí. Estamos hablando de un dialog. Sí, dialog, por ejemplo. Mira, con Pedro Es Duarte y simple, todo. ¿no? En React es simplemente un div con un poco de contenido y un state que está open o no. Pero para hacerlo correctamente, con todas las cosas que un dialog necesita, es muy difícil. Claro. Esta es una cosa que yo hoy puedo demostrar. Yo creo que será interesante. Pero el dialog es un componente, es, no es el más complicado que tenemos, pero también no es el más simple. Claro, Por hay muchas ejemplo, cosas tenemos, importantes en un diálogo. exacto, el dialog es más para la accesibilidad que la lógica, porque la Claro. lógica de dialog es relativamente simple, es abierto o no abierto. Pero un popover hay mucho más lógica, lógica de placement, sí, aquí, porque no está en un iframe, es un poco diferente, pero Claro. si tú if you scroll down, the content should flip, Ah, ok. que, Ah, que capaz si hacemos así y lo abrimos en una nueva. sí. Ya me olvidé cómo era esto. Pero yo creo que en Code Sandbox yo no he ponido un scroll. Ah, bueno, pero eso lo hackeamos. Para que me tengo que Sí, es acordar. verdad, Acá, sí, sí, Open a sí. New Window. Bien. Vamos a darle al body un height de 400 H. Ujú. Sí, así está bien porque tú Claro. estás scrolling up, pero ahora si tú, ¿cómo se dice? Bajas, Sí, para. Sí, bajo. ¿Así? sino para al Para el otro inverso. lado. Ah, ok. Está bien. Sí, Vamos a darle entonces a este elemento.
al que tiene, a este vamos a darle un margin top de 200 Hz. Ok. Sí, sí, sí. Ah, mira qué guapo. Sí, porque la lógica es, si tú estás scrolling, ahora hablaré en inglés, ¿no? Para explicar. Perfecto. But if you're scrolling down and the content is gonna collide with the edge of the window and there's enough space above, then we put it up. Perfecto. Y a ver. Ah, pero si toco el scroll. ¿Cómo se scrollea sin eh, tipo horizontal, sin tocar el mouse? No se puede, ¿no? Mm. No hay tipo un alt. Con diagonal. Ah, con shift, mira. Mm, Ah, mira. Todos los días se aprende algo nuevo. Ah, sí. Y algunas cosas de Radix son totalmente muy no bueno. puedes controlar, ¿no? Por ejemplo, the offset of the arrow. Mira, ahora el triángulo está Sí. al costado, ¿no? Pero tú puedes adicionar un offset si quieres. Ah, ok. O sea, cada parte de Radix es customizable. Bien. Claro. Mira, hay una cosa que no se ve. Muy bueno, o sea, igual no tiene que ver con Radix porque se hace. A ver. Ah, sí, sí. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Yo lo veo, sí, sí. Lupa creo que se llama Magnifier. Ahí va. Mira, Tic, Sí, tic. border radius. Ay, cómo me encanta encontrar esas cosas. Sí, no, la verdad es muy bueno. Y bueno, algo importante de Radix es que no tiene estilos. No, no tiene estilo. Es totalmente naked. Bien. Y se puede ver desde acá, desde la documentación, un ejemplo de los componentes sin estilos. No, no, pero yo puedo, si quieres, puedo te Bueno, enseñar cómo es. perfecto. Sí. A, a ver, ¿cómo era esto? No puedo. No me sé. Ahí va, mira, ahí tenemos un Pedro full screen. ¿Querés mostrarnos cómo es? Sí, sí, sí. Un momento aquí. Share screen, ¿ya? Sí. Mira, tenemos una pregunta que se me pasó de la gente, Sí, sí, sí. que te pregunta, creo que fue antes de que digas que no te gustaba mucho, tipo JavaScript y eso. ¿Haces Go o Java y preguntan si te gusta más Go o Java? Si hiciste alguna vez. Sí, me gusta más que. Go o Java. O el ¿Qué es lenguaje. esto? Go. Golang, el lenguaje. Oh, Golang o O Java. oh, JavaScript No, or no, just Java, Java. sí. Java. Ah, I don't have any preference. I don't write any of them. I don't like neither. Ok. Bien. No, no, no. Pues ya. I don't dislike them, but I've never used any of them. Yo Ah, ok. no he Sí, utilizado esta es la misma que Go yo. o Java. Yo no Sí, usé sí. ninguno de los dos. Bien, No, perfecto. no tengo opinión. Pero Perfecto. yo creo que las dudas son buenas, ¿no? Pero Bien, Go, últimamente tengo visto muchas personas hablando sobre Go. bien. Eh, Okay, bueno, yeah. vamos a ver. Se ve So perfecto. I have an idea. What we can do for this demo, que podemos hacer para este demo es, podemos intentar construir un dialog Bien. y miramos como en la superficie es muy fácil, pero como cuando miramos un poquito más próximo no es tan fácil. Claro, Trap Focus y todo Y eso. sí, sí, exactamente. Entonces, en este demo hacemos un dialog simple en React y, y para salvar un poco de tiempo, tengo unos códigos que ya están escribidos,
Pero para empezar, hacemos así. So I'm just gonna say this in English, the demo, Está perfecto. because it'll be Nosotros easier. esperamos que hables inglés, porque si no es sufrir nada más, porque es Yeah. como pensar doble, tipo pensar lo que tienes que decir y además traducirlo. No, it's hard when it's almost 1 a.m., but that's just my excuse. No. Tampoco es el idioma que hablas habitualmente. Así que tranqui, habla inglés y démosle, tranqui. What I thought we could do for this demo was that we're just talking about how Radix works, and I feel the best way to show how Radix works is that first we just try and build a simple dialogue in terms of functionality. We're not talking a lot about styling for now. We're going to talk more about functionality. So typically, when you are, say, building a dialogue in React, and I'm not even going to abstract this into its own component. I'm just going to put everything in line. So say that we're going to have a button to open the dialogue. And then we're going to have this, maybe the overlay. I'm going to put this here just so it's not an empty div. But this is like the overlay of the dialogue. Bien. And then we would have like the content that holds the content of the dialogue. Maybe we have the title. We have a description, right? And then maybe here we would have some more content over here, and we would have a close button. So as far as structure goes, this is basically how most dialogues in React would be. You got a button to trigger it, and then you've got your dialogue, you got your overlay, and then you got your div that sits on top of the overlay. Yeah. Nothing happens at the moment because we haven't really done anything. But that's where the state would go. So very quickly, here we'd set it to be closed by default. And then maybe over here we say when it's open, we want to render this. And now you can see that it's gone. And then you'd attach your click handlers. And in a nutshell, that's what would happen. So we'll set open to true. And now it opens. Bien. Okay. So this is when things start getting a little bit more complicated. But as far as structure goes, and for now, I just want to focus on structure. This is how it would look. So to keep things a little bit simpler, what I'm going to do here, I'm just going to put this in, which is the exact same thing, but just with a little bit more content, just so I don't have to type all this in. Bien. But it's the same thing. I even removed the state, so nothing happens when you click. And this is just HTML. This is just JSX, right? We've got the overlay. We've got all these sort of pieces in the right place. But we also have some content. We also have some interactive content like inputs. And this is, at this point, we can start adding real, sort of like more like real world content. And with this, we'll start unveiling the problems. Okay, so if we go to step two, actually we can go to step two now. Step two is the exact same thing, but I just added some very basic styling, like inline, not directamente. much. Directamente, no stitches yet. Okay. And I just added this just so visually also looks a little bit like a dialogue and it doesn't confuse people. Yeah. And another thing that I've done, I've added the click handler to open the dialogue, and I've added the click handler to close the dialogue, so we can close and you can open, right? Yeah. And at this point, a lot of people would have stopped. And they would have yo hubiese parado ahí, posiblemente. My dialogue is working because I can open, I can close. And then people go, but I want to close it when you click outside. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vos vas a seguir explicando, pero le vamos a pedir a la gente que escriba en el chat cuáles son todos los problemas que piensan que podrían tener, como este que estás contando vos de quiero que cliquen afuera y que se cierre.
pero seguramente hay muchos de los que vos nos vas a explicar que capaz a la gente ni se le ocurre sin que le pasen esos problemas. Así que Mm. seguí y mientras la gente va a ir comentando los problemas que puede tener el diálogo por afuera. Sí, sí, buena idea. Do you want me to wait until No, people? vos seguí No? cuando terminás, vemos todas las cosas que la gente puso. Okay, okay. So, at this point, like a lot of people would have stopped, but maybe some people want to take it a little step further and they go, okay, but when you click outside, I want to close the dialog. So, a lazy way to do this is that you attach a click handler on the overlay. This is just this fixed position div is just an overlay. Claro. So then they attach the click handler there. And they think, hey, this is great, like I can open the dialog and I can click outside. And No most hubiera eso websites, hecho. most websites will use a code that's pretty much like this, or maybe they will add a few more things, like when you press escape, it closes. I haven't even done this. Claro. But already there's lots of problems here. And just to show you some that are visual, because some of these problems we can't see because um, we are privileged enough to be able to see our screens. So Claro. there's a lot behind the scenes that people that have difficulties seeing or have sight vision problems, they will be encountering this type of issues if they're using an assistive technology like a screen Claro. reader or something. And at this point, we're not even seeing them. So this works well enough for us, but still. So, one thing, for example, I can open this and notice where my focus is, right? You can see that the focus, the current active element of this page is still in this button, the trigger button. And Claro. the trigger button is the button that triggers the dialogue. So the focus is still there. And this is bad. It's bad for us and already, but it's also bad for screen readers because the screen readers don't know what's going on. It's almost as if nothing happened. Claro. But if I press tab, then all right, the focus now went to this. But this only happened because I've got nothing else on my page. If I Totalmente. had a sibling element next to this button, then the focus would have gone there. Especially if you render this type of dialogues in a portal, because then it comes out of your DOM structure. Claro. But anyway, now I see I press tab and the focus is here. And if I press tab, it's here. So the focus moves. But when I get to the last one and I press again, now the focus is gone. The focus is not even in the window anymore. It's like now in the address bar, Claro. So this is a key problem with dialogues where the focus leaks the content. But when you think about the dialogue as an architecture piece of information, what they would say information architecture, once you have a dialogue open, it's the same as saying that nothing else on the page is visible. Claro. We make it visible because this is just a UI treatment on the dialogue that looks nice but when you're talking about information architecture, the only thing that's visible on this page is the contents of that dialogue. So the fact that the focus leaks out means that screen readers and even like people with keyboard using keyboard as their primary input, they now have access to other elements on the page which may be inaccessible. Claro, estaría bueno pensarlo. Yeah. Estaría bueno pensarlo como si fuese una aplicación mobile. Capaz cuando vos estás en una aplicación mobile y tocas un botón y ese diálogo, ese modal es directamente una pantalla nueva, vos ni siquiera pensás en el caso de que pueda haber elementos por fuera, porque ese diálogo se vuelve la pantalla completa. Yeah. Es esto. Eso se llama trap focus, lo que estás diciendo, ¿no? Exactly. Focus trap. Yeah, focus trap. Yeah. And so this is focus trap. There's a lot of other stuff. For example, this page doesn't currently scroll, but usually when a dialog is open, the page should not scroll. So you also have scroll lock. So you've got focus trap, you've got scroll lock, and the list sort of goes on. And this is the list of, I put this spec together. This is everything that a correct dialog should implement. So if we go over it one by one, is like the trigger, which is this button.
Let me make this a bit bigger. The Y, trigger here. perdón, todas estas especificaciones que vos pusiste acá, ¿son especificaciones que ustedes tomaron en cuenta en Radix o son parte de alguna especificación externa a Radix? Both. They are part of some of these components actually have a spec, like an ARIA spec. So we follow that. Okay. And we implement this in Radix. So Radix, in this specific list, Radix implements all of them. But there are some components on the web that there isn't really a spec for it yet. So for some things, we kind of do what we think is the right thing to do, and we test with different technologies. But for the dialogue, there is a pretty good spec. Yeah. So it goes like this: the trigger, which is this button here, it must contain these 3 ARIA attributes. One, tell assistive technology that it has a pop-up. Tell whether that pop-up is open or not, and tell where the controls are, basically. So this is a reference, which we'll see later on. And then all of the other elements on the page must be hidden. Okay. Right? When the dialogue is open. O sea, todos los otros elementos que no sean el dialogue tienen que tener a hidden true. Exactly. So for example, when we open the dialogue, that trigger button now should have ARIA hidden true. This is technically hidden, right? And but that applies to every single element on the page, basically. Or like, the top wrappers around it. Terrible. The document scroll should be locked. The dialogue content should ideally be in a portal, because then you start reducing your Z-index issues, because that's another thing when people don't think about portaling, like you would write your code just like how we did here. And that means that this code is being rendered here in terms of the DOM order. Exactly. So React Portal really helps with this. The focus should be tracked. Para los que no sepan, React Portal es básicamente mover un elemento a otra parte del DOM. O sea, en vez de renderizarse donde se debería renderizar por el árbol de React, o sea, por donde vos le estás diciendo al elemento que se debería renderizar, es como saltar todo eso, crear un portal hacia otro elemento y poner todo ese contenido en ese elemento. Generalmente el portal se usa a un elemento que sea hermano del elemento root donde vos sueles montar tu aplicación. Entonces ahí pasaría lo que dice Pedro, que te cambias la estructura del DOM para que este elemento pase a estar como arriba de todo. Yeah. Then then we kind of we do that to remove a lot of Z-index issues, and we force the focus to be trapped. And we should also make the first element here is focused, because that's how screen readers will announce what's going on. So imagine the moment this opens, this is how it should be. The focus should be here, or the focus should be anywhere. But by default, it's the first one. Okay. But something has to be focused. So if you have nothing interactive in a dialogue, which is unlikely, then you would have to set the focus on the dialogue itself, basically. Yeah. The dialogue content must have the right role, have the right ID, which gets referenced over here via ARIA controls. That's how he creates the relationship between the content and the trigger. And he also has to, if you're using like a title and a description for the dialogue, you also must make sure that they have the right described and labeled by attributes. And this is also reference to the IDs that you would put on the title and the ID that you'd put on the description. And that's what would make the screen reader announce things correctly. The close button, you have to make sure it has an ARIA label, so people know which button is the actual close button. And when the dialogue closes, then the focus should go back to the trigger, which is the element that opened the dialogue in the first place. So you have to also remember where the focus was and put the focus back. Y si había varios elementos que podían hacer trigger, vos tenés que acordarte cuál fue el que abrió el elemento.
Exactly. And in Radix, all of these things are controllable. Like, for example, you can tell Radix which item you want to focus when the dialog opens. So by default, it's going to be the first. If you don't want it to be the first, you can tell it which one you want. You can also tell it which element you want the focus to go back to, because dialog is also a component that can be programmatically opened. Like maybe you open a dialog after a timeout, or you open a dialog as a result of a response or something like this. So in that case, there's nowhere for the focus to go back to. So then you can manually say, okay, I want the focus to go back to this place. If not, I think you go back to the body. Yeah. And then there's some keyboard interactions. For example, you want to make sure that pressing space and enter will open and close the dialog. And you want to make sure that pressing escape will close the dialog and also move the focus back to the trigger. So this is a list of the dialogue, and that's what I was saying to you earlier. The dialogue is not really a complicated one. This is almost one of the simplest ones. No parece tan simple, yeah. No parece simple, pero este es la lista de las cosas que es necesario hacer. Si no, su dialogue no está 100%. Claro, no, es terrible. Sí, te cuento algunas de las cosas que dijo la gente que se les ocurrió que podía hacer. Bueno, Marviano dijo ally. O sea que de manera general es básicamente todo lo que nos acabas de comentar. Spartacus decía validación de inputs, pero eso no va específicamente a lo que es el diálogo. Deno dijo sí el scroll, así que eso está bien. Presionar el escape, responsividad de eso, o sea, presionar el escape también era parte. Y el scope del on key down, que imagino que hablaba de abrir y cerrar el elemento. Después Nian Sherry dice, es hermoso empezar a conocer una lib desde el punto de vista de Ally. Y Horacio H dice, yo uso Radix para mi aplicación y tengo que decirles que da gusto usar la librería solo por el simple hecho de que no me tengo que encargar de pensar en accesibilidad y estar seguro de que todo funcionará correctamente. Además que el equipo de Modules Radix son geniales y ayudan mucho. Sí, y la realidad es que la mayoría de los programadores no saben esto. Eso no es un problema porque es muy difícil. Hay personas que son especializadas en accesibilidad. Sí, tuvimos una invitada acá, tuvimos a Eva Ferreira que fue un stream en el que solamente hablamos de accesibilidad. Sí. And okay, so we can carry on. This was just number 2, and number 2 was to say how I just added some basic styling and I added some elements just to show how most dialogues on the web actually are. So then we can go to number 3 over here, and this number 3 is cool because at this point I just want to get back to the roots. You know, the roots being like number 1, just the dialogue with nothing happening. And so to do that, I've got the code here, but I'm actually going to do it from scratch because that's going to give people an insight of how Radix sort of works. If we go here, radixui.com, primitives, dialog, you install the dependency, and usually in the documentation will give you an anatomy. The anatomy is usually like all the parts available in this component and where these parts belong. Okay. Some parts are optional. For example, you may not want to render an overlay in your dialog, so you don't render it. But this is basically how you assemble it together. Then you've got the API for each part and all the props that you can accept, etc. So if we just took our first example that we did, like the first one that we did that was very, very basic, we're going to do that here. So that would be a Radix root like this. Oops. And the more people use Radix, the more you use Radix, the more familiar you'll be with the terminology. One thing that we put a lot of effort in is, again, in the DX, and the naming convention is super consistent throughout components. So everything that has a button you see is called trigger. The root element is always called root.
elements that have a content, the part will always be called content. So at one point, it's almost like you won't really need the docs that much, apart from maybe specific props that you need to know. Claro. So here we have dialog.root, and we have dialog.trigger. And as you can see, we start getting these nice autocompletes. And this would be open. And then we have dialog. And if you just look here, I'm going to put here dialog.content. And this is useful to keep. When you're learning Radix, it's useful to look at the anatomy. So we go dialog.content, dialog.title. Y este patrón se llama Uncontrolled Compound Components, ¿no? O una cosa así. No, not yet. Compound components is more when you create a component that sort of renders more than one component together. So like a user card, user avatar card is more like a compound component of an avatar and a card. Okay, yeah. So all we've done is this. We haven't really written any JavaScript. It's almost exactly the same as what we did when we really just started this. Remember, this was the first thing we did. So if I put this next to each other, it's almost exact. And I'm even going to remove the state because we don't have state here. So it's the same thing. We have a button that opens. We have an overlay. I didn't put the overlay, but I can put the overlay here. Dialog.overlay. We have an overlay. We have a trigger. We have a content. We have a title, description, and a close button. Right? It's exactly the same. So this is fine. I'll close this. Okay. And so let's look at this, number 3. Okay, so already it looks different than number 1. Because if you remember correctly, number 1, the contents were visible because we hadn't added any state. We just wrote the markup and we didn't add any state. So the content was there. But when you use Radix, the content is already not there. But you can see the button is not styled. It just looks like a normal button. So when I click on it, then you see the content. Yeah. And when I click outside, it closes. And already, and if I press escape, it closes. And notice how the focus went back to the button. So I open and I close. And already you can see there are things happening here. You know, there are portals being added. There the bodies, the scroll lock of the body is going on. The focus guards are in place. The hidden of all the other elements in the page are in place. So we have now a fully functioning dialogue. This works as it should. Me mata todos los áreas hidden que se agregan cuando abrís el model. Yeah. So what I'll do, just to have the same sort of examples as we had in example 2, now I added a little bit more content, but overall it's exactly the same. You can see I have not written a line of JavaScript or anything. I don't even have state to whether it should be open or closed. It just works out of the box in the most obvious way. So as I tab, you can see that my focus is now trapped within the content, right? And that's one of the things we talked about. When I press escape, it closes. And if we look a little bit here, we can see that inside our button, we correctly explain to assistive technology what's going on, what type it is, that it has a pop-up dialog, it's currently opened, it's being controlled by this ID. And this is an ID that we generate to ensure that even if you have 100 modals or 100 dialogues on the same page, the right button will correspond to the right content. Sure. Then we got all the focus guard stuff in place. Over here, we got the row dialog, we've got the right ID, we've got described, labeled by, and we've got the right IDs in those. And yeah, I mean, there's quite, there's a lot of stuff that sort of gets done for you that if you were to do it yourself, and even if you just have one dialogue, then maybe you could do it if you read the spec. But that's it. That's Radix out of the box.
this is not really a long demo because Radix is so simple that there's not really that much to teach. In a way, it's like you can look at the anatomy and you can put it together and Claro, it will work. está perfecto. Acá preguntaba Nian Sherry, ¿hay alguna herramienta como Lighthouse que se use o estén utilizando para desarrollar que te permita ver qué tan accesibles están tus componentes? ¿Alguna forma de testear accesibilidad más que probando en Screen Reader? Yeah, there are some, but automation for accessibility is not quite there yet. Okay. There are some that will check basic stuff like, oh, this area label is missing or this is missing, you know. But there's a lot of accessibility that it's very hard to automate. Claro. So we do a lot of the tests manually, and you know we have some tests that are written like more like unit tests that are based on the spec. But there are some right now. I don't remember the name off the top of my head. I will have to get back to you after I speak with the Radix team. But I Después, know there are some. sí, creo que ahí comentaron Axe, creo que era una. Después Yeah, that's Natasol, it. Yeah. Natasol dice algo que me gustó mucho, no recuerdo en qué página lo vi, que el modal, imagino que sería el dialog, en el móvil aparecía ubicado abajo y desde la PC aparecía en el centro, por tema de comodidad y accesibilidad. Eso no es algo que maneje, por ejemplo, el componente de dialog, porque si bien el popover hace esto de mover las cosas para un costado y para el otro, no varía basado en la media query, ¿no? See, exactly. Like the dialogue doesn't really have any positioning logic Ok, because you can position the dialogue however you want. You can also use the dialogue to create a sheet. You know, when you have the hamburger menu and you claro. click and this sort of sheet, Se that's abre de also a dialogue. costado. Bien, Yeah, it's just different CSS and different animations. bien, But the dialogue itself, in terms of positioning, doesn't really have any rules to it. You can position it however you want. Talking perfecto. about positioning, that will lead us to the next part, which is how can we then style this? Because now we know that we can just render these Radix components and things will work. But how do we add styles to this? So obviously I'm going to use stitches. Me And encanta. since I did a stitches demo with Lee using stitches React, I thought I would do for the first time ever a stitches demo using core. Qué nivel. And this is the same API almost, Y but it has the exact same features. esto se deployó hace 2 semanas, ¿no? Más o menos. We always had core, but we released it 2 weeks ago. It always Ah, existed. ok. Yeah, because the React version has always been built on top of the core version. Ah, bien. So Stitches Core is a framework agnostic version of Stitches, which gives you all of the powers of Stitches, but without creating React components for you. For example, typically a styled API would look like this, and Claro, te this crea un will give componente. you a button, right? So what the styled function does, it will take this element with the styles. It will then do react.create element and use this as a type, and you'll make sure that you forwards the ref, all of this stuff, and then you take the styles, make these styles into a selector and add it as a class name. So that's what a styled API typically does. But we're going to skip all of that today. We're going to deal directly with the CSS function from Stitches. Me gusta. And this is going to be cool. I'm going to do very simple styles for this, just because in this step 3, I'm not really trying to make it look too good. I just want to give people a little bit of a demo of how Stitches work. So what we can do first, we can create a button. It's always a good first thing to create. And we can do appearance. As you see, you already get some autocompletes, right? Just because you're using the CSS function. We can do appearance none, and we can do let's do border none and background color blue violet. There you go. The autocomplete is helping me here. And
maybe color white. Okay. So I created this, but I haven't applied it yet. So the way we would apply Stitch's core components, since they don't create components for us, then these get applied via class name. This is just a class name. Perfecto. As you can see, now we have a purple button. And I'll put this over here. I'll put this over here. So that's cool. We've got a purple button. And it doesn't look very nice, but it's okay because I have some other styles that we can look at. Sí, pero lo que tiene esto es que tenés, o sea, todavía no voy a spoilear a la gente, pero las cosas se ponen mucho mejor que, que poner los estilos. Yeah. So that's cool. So then, we've done the trigger and now the style. So now maybe we want to do the overlay, and the overlay will be CSS. Usually this you can kind of like style how you want, but typically we'll do position fixed, inset 0, and maybe I'll do a background color here or HSLA. Let's do También algo para decirle a la gente que uno siempre piensa de el autocomplete y todo con TypeScript y eso, y estos son archivos JS común, o sea, todo el IntelliSense que estás obteniendo no es por TypeScript, sino por todo lo que tiene, por los types que levanta de los objetos que están definidos dentro del core. Yeah, this is not even a TypeScript file. It's just the VS Code knows that there are typings for this, so it gives it to us. Yeah. So we've done the overlay. Now we do the content. The content, just something quite basic. We'll do background. Let's do background color white with some border radius. Yeah. And then, we'll do the positioning, this. Maybe I'll just take, did I have it in number 2? Yes. Now we have the content, and again, we can apply this via class names. So that's cool. So Stitch's core, it allows you to create components in the exact same way as Stitch's React, but what you get back is a function. And in order to apply this class name, you call that function. Now, this is a bit different than how some other libraries work. But the reason it's a function is because this is where things get interesting. Because say we create a text, and this text, it can have, we know that the font family of this text is System UI, but there's a few things that we don't know we don't want to add it as a base style. So we're going to create a variant. We're going to call it size. We're going to have size 1. Size 1 is font size, say 32 pixels. And we're going to have size 2, and that's going to be font size. I'm going to change the order here. I'm going to do 24 and 32. There you go. So now we have text, and we have size 1, size 2. So we're going to add these to the title and the description. So you do class name, text, text, and we can do the same here. Okay, so now we see the font family changed, but nothing else changed. Yeah. So how do we apply variance using Stitch's core? From an architectural point of view, is exactly the same as React. You pass props with values. It's just that the props here are props of an object. Yeah. So here we can go size. You can already see that size is showing up. And when you want to choose a size, you already see that you got 2 sizes. So here we say size 2. And here size, we go size 1. Lo que amo el IntelliSense de Stitches no tiene nombre. O sea, sabe absolutamente todo. Y vos decís, ¿cómo es que sabe todo? Yeah. So actually, yeah, maybe just things are a little bit too big, but we can turn that down a little bit. There you go. All right. So that's how you would apply variance using Stitch's core. And then using this, you go through your library and you can, style the rest of the dialog. But so we don't take too much time just writing CSS, I've done it over here in step number 4.
So if we look at step number 4, already looks a bit nicer. Ay, qué bonito. And when you open it, it's the same content. It's just styled a little bit differently. You can see the button is focused and the focus is trapped. And it works like this. So a quick run over on what's going on is Stitches also has a global CSS function. This is where I put some global stuff like the background color of the body, things like this, to make it flex so it's so center aligned. I can create animations with the keyframes function. So as you can see, don't know how well you can see in the stream, but Sí, se puede. Es muy rápido, pero se puede ver como un scale que está pasando, ¿no? That's it, exactly. We do like a bit of an opacity with a bit of scale and translate. Yeah. And then, you put, and another thing that Radix gives you that I want to talk about is that Radix is not just accessible components, but Radix is also a suite of things to make UI. So you can also have colors, and there is like this beautiful color system that you can use. You can use this straight out the box. And this color system is already being designed with the scales having a meaning. That's why it's a system. So in a way, when you use this color, if you use the right step for the right part of your UI, it will never go wrong. You're always going to have an accessible color contrast ratio in your application, and it's always going to look good. So the way it works is you install Radix colors, and then you can pick the colors that you want to use. And then in this case, because I'm using Stitches directly out of NPM, I'm not creating tokens yet. You can see that I'm just using them as a reference because Radix colors will give you an object. So the way it works is when you look at, this is the documentation, it goes through everything, like all of the scales. There is transparent scales as well. But when you look at understanding the scale, it basically tells you here. Step 1 is usually the app background. Step 2 is a subtle background. Step 3 is when you have a UI element, and that's the background for that. Step 4 is when you hover. So if you go through this page, we explain here very well which step you should use when. And if you follow these rules, you will always have a good looking product. Es buenísimo, porque eso es re difícil. O sea, más para alguien que no es un diseñador, capaz es un desarrollador, tener que saber cuándo usar cada contraste, cada color. Uno a veces ve, tipo, no sé, cosas en Dribble o en lugares así, o Figmas, y ve que todo es tan armónico, y después mira lo suyo y es como, ¿por qué a mí no me queda así? Y bueno, esto es básicamente eso, te dice cuándo usar cada cosa. Exactly. So I'm using Radix colors here because I know that they will look good, and that's why this UI already looks nice. Hermoso. You can see like the green of the button with the text of the button. Like it's always going to look good, and it's always going to work. So there you go. So that's what we're doing here. We're just creating these things, but Radix also gives you icons. So you got a library of icons. And there's quite a few icons here, and they're 15 by 15. There's very specific size. We plan on maybe scaling this a little bit, having different sizes available. But there's quite a few icons. A lot of these are quite like app driven because obviously we're building modules, so we have icons for like alignment and things like this. But that's the icon I'm using here basically. And the way that works is that you get every icon as a React component. So this is a cross 2 icon because we have 2 crosses. We just render. And that's it. So in terms of markup, this is exactly the same as we saw previously. And the only difference here is that I added styles. And the styles just, what I thought looked good, plus using colors from Radix. Claro, y ahí tenemos las variantes, o sea, estás usando variantes de Stitches y un par de cosas más, ¿no? And in this specific case, I'm not using any variants. I kept this very, very simple. So I mean, I created the specific title and a specific description, but this could have been a text component, and each variant would represent a title and description.
Claro, que es At lo que this hiciste point, antes. yeah, exactly. At this point, it's almost like up to you. There's not really like a right or a wrong way of doing it. In this case, they're quite different. Like the title and the description are quite significantly different. If not even the margin is different because I made this specifically for this demo. And also this demo, these styles that you're seeing here, I took from the documentation, which I also wrote this. Mm, And the reason that we do the styles like this is because, you know, when people are looking at the documentation, they may not really know what stitches is. claro, So we didn't want to start putting variants here, you know, because people will be like, whoa, is this radix or is this stitches? So they've been kept quite simple on purpose. And in here, you can see here I'm using the style API, but here I'm using the CSS API, but it's claro. almost exactly the same. ¿Puedo dar un feedback de la documentación? Of course. Yo cuando no sabía absolutamente nada de qué venía Radix, fui a la documentación de Radix, miré los ejemplos, cloné las cosas y en la documentación se ve todo muy lindo porque obviamente se están aplicando los estilos de Stitches. Pero cuando Mhm. yo me lo bajé, instalé y lo usé, fue como, hey, esto no se ve como la documentación. Yeah. Entonces, obviamente es porque yo no leí, porque nunca leo. Es como, ah, mira, esto se ve lindo, lo instalo, lo pruebo y listo. Yeah. Capaz estaría bueno algún toggle o algún switch que te permita ver el componente funcionando, capaz no tan lindo visualmente, como para que uno entienda que no viene con esos estilos incluidos. Sí, sí. No, esta es una buena idea porque algunas personas piensan que Radix es como Chakra UI Es lo que me pasó a mí, o Material UI. claro. Sí, sí, es verdad. Sí, pero es simplemente esto. Y al próximo paso, que es Step 5, is visually exactly the same, but the only difference in Step 5 is that instead of using CSS and everything directly from NPM, what we've done here is we've created the instance of stitches and we've configured all of those colors Hermoso. that we had in Step 4. So I'm going to put Step here and Step 4 here, just so we can see. So previously, we were taking the CSS directly from Stitches core, whereas now we take this create stitches function and then we get back all of those functions again, because these functions are now different than this. This CSS and this CSS are different because the CSS you get back from create stitches is the CSS that will have the right typing of all your tokens Eso and es also all súper your media importante. queries and stuff. Exactly. The keyframes, you could argue that you could take the keyframes from NPM, but also you may want to use tokens in your animation. So we recommend that when you configure stitches, then just use everything from here. And so then you see what we do instead of referencing colors that in a sort of like one-to-one reference way. Now what we do is we just tell stitches use all of the violets, use all of the blacks, all of the mauve, all of the greens. We also go ahead and create some space scale, some size scale, border radius, and fonts. That's cool. That's us just setting up our theme. And once that's done, we're back to basically this, you know, like global styles. And you see the difference is where we do background color previously violet 9, now we can just do background color violet 9 because now Stitches knows that this exists in its theme. Claro. And then you can do this with everything that you know. This one should be A. And that's how tokens work. So, you know, just to show you like, you know, maybe, you know, background where we use a component. So background color, the moment you open this and you press $, you get all the colors here showing up. Hermoso. These are all the colors that exist in your system. Muy bien. So that's kind of Stitches. This is not a very Stitches focused demo, but this is how you would create the instance of Stitches and then hook that up, and then you just update the code. So you can even do tokens in like shorthand properties, like margin. You would parse them correctly in the right place. So that's quite cool. Tengo dos pedidos, a ver si nos Sí. pueden mostrar.
uno de los pedidos es los scoped tokens, que a mí me encantan. Y otro es que nos muestre cómo, por ejemplo, podemos cambiar de variantes con los media queries. Cambiar de variantes con media queries. Ah, okay, yeah. Okay, we can do that. We can maybe what we can do is, I think I Capaz know what cambiar we el can do. tamaño del botón en diferentes. Que nada, es capaz algo que no es tan. Oh yeah, that's true. We can change the size of the button. Mm. So I'll do this in this new file here. Yes, demo. And okay, cool. So let's look at the button. The button Porque eso is es over algo here. excelente. O sea, es algo que se nota un montón y que yo usaría un montón, por ejemplo. Yeah, definitely. So the button already has some variance because the button that we use edit profile is the same button we use to save changes. But that's okay. We can create a size variant over here. And we can just call it, just to keep it very clear, we call it small. And we can say that because we're going to create a variant now, we're going to move this over here. And we'll move this over here. Let's do Perdón, that. no, nos llegó un raid de Mans, que es nuestro invitado del jueves. Muchísimas gracias, Mans, por ese raid y bienvenida a todas las personas que vienen con él. Está Pedro Duarte acá presente. Nos está explicando un poco de Radix y de Stitches. So say we have a button that's font size 15 and we want to make a larger button. We want to go font size 25 and the height here is 7. So we want to increase the height to 8. Now I think we don't have 8 in our scale. It stops at 7, so we can add it in and we make that 45. Okay. Bien. All right. So now we have two available sizes. It can be small or large. So when we look at this is already looking broken because we created variants and we didn't apply them. Because as you remember, like when I opened this, we removed properties from the base and we put them inside variants, but we're not applying these variants anywhere. So what we can do is we can go to the trigger button, for example, where we have. ¿Por qué ya dice size? And if we do size, it should tell us already the available sizes. And we do small. Okay. Now that's back. So that's looking good. And another thing that we might want to do, I might do that when, let me think. Yeah, el padding, ¿no? Faltó mover. Yeah, I think I'm going to change the padding. Let me just change it to large because I basically did this styling without looking. So let's change it, see how it looks. Yeah, exactly. So I think what we can do is just make it look a little bit nicer because at the moment, like there's a fine line between it looking broken and working well. So we're going to increase this to maybe 21, font size 19. Height. Okay. I need to add the height. Sorry about that. Yeah. Está bien. We basically have a space scale and we have a size scale. Claro. And different properties map to different scales. The space scale and the size scale, they're typically the same. So something like height will map to the size, not to the space. So that's why that wasn't being kicked in. But here you can see that once we add scale 8, step 8 to the scale, to the sizes scale, then it works correctly. So that's cool. So another thing that we can do there is we know that our button can now be small or large, right? That's Perfecto. Cool. So we can actually apply these variants responsively. And this is one of the most powerful features of Stitches. Hermoso. And you can do that in two ways. We can do that inline. So we can create an object here. And we can say, initially, I want this to be small. And you can see that everything I'm doing, the TypeScript is sort of helping me with it. And because we haven't defined any media queries in our Stitches config, this is not going to give us anything else because there's nothing else apart from initial.
But we can also use inline media here. That's also possible. So here we can say min width, 500 pixels. Then in this case, use large. So when we do that, as we resize this window, it should be small, as you can see in this view. And when I go above 500 pixels, it gets bigger. So what we've done now, we've created two variants, and we haven't made a decision of which variant the button should use, but we do make that decision when we render the button. So not when we create the button. And that's extremely powerful, because what that means is that you now have this concept that I've been trying to coin called immutable variance, meaning a variant given a specific set of styles will always look like that, regardless of where it is, as long as you apply it where you want to apply it. So these variants, they are immutable. It's one thing is creating a button and making that button responsive, like adding the media query in the button. And the other thing is keeping your button completely immutable and then adding the media query when you use that button. And that's a subtle but super powerful distinction, because you may not always want your buttons to behave responsively the same way. Claro. It really depends on the context, depends on the prominence of that button, depends on the location where that button is in the UI, depends on so many things. So having the ability to apply the variants at render time is really a powerful way of thinking. Claro, se me ocurre, por ejemplo, si vos tenés un botón en el navbar que tiene, no sé, la hamburguesa en mobile y tiene, y tiene botones en desktop. Y vos querés que ese botón cambie de funcionalidad, pero solamente ese botón, porque está presente en el navbar, entonces solo puedes hacer inline. Y capaz si es algo como el font size de tu contenido, lo puedes hacer directamente en el componente porque es algo que querés que cambie tipo a application level. Claro. Y bueno, eso que estaba mostrando también está buenísimo, porque vos podés definir todas las media queries o los breakpoints en el theme y después usarlo. Exactly. And the moment you define it in the theme, you can see that now it shows up here. So you know you have access to initial and BP1. And that's just like a shorthand. It would work the same way. Claro. Y ponele que quisiéramos hacer que ese botón tenga un box shadow del color de la variant que tenemos seleccionada. Yeah, so that's for locally scoped tokens, no? That you want to have a look. El pie. So the locally scoped token is a good one. It's basically when you set, basically I'll show you how it works. The way you create a locally scoped token is you define it with $2, because $1 is a global token, and $2 is a locally scoped one. That's how you create it. So here we can create something like box shadow color, or we can say by default it's transparent. Okay? And so what we can do then is when we have a variance, I remember now, because I had to think about this a little bit. So now that we created the locally scoped token, what we can do, pay attention how we have box shadow here in the color variance. And ideally we would also have box shadow in the green one. And this would be, actually the reason we don't have box shadow in the green is because this box shadow is more for the actual shadow. Yeah. And the green here is more for the outline. But anyway, we can use box shadow as the example. It's not a problem. I might just change the box shadow here so it becomes a little bit more visible. Maybe 3 pixels. And just to make sure this is working, let me just okay, so now we got box shadow red, right? We can actually see this. One problem with box shadow is that when you have lots of different colors, say you have violet, and so violet, we want this to be violet, or for example, and this one is to be green. And if we have like a blue variant, we want this to be blue. The problem with this is that there's no such property as box shadow color. Yeah.
meaning that every time you want to override a box shadow on a variant, you have to redefine the box shadow settings, the spread, the blur, the stroke, the Y offset, X offset, all of these things. So it's okay to do that. It's really not that much of a problem, but there is a slightly nicer way. And that nice way is that we would remove the box shadow from the variant altogether. And we would add the box shadow as a base style. Just that we would add it by default as transparent. So now what we're doing, we're saying every button has a box shadow. This is the specification that's shared across all the variants. And this is the value. And the value is by default transparent because we don't want one by default. Yeah. What that then allows us to do is that when you want to change the color of that box shadow, all you got to do is change the value in the locally scoped token. And you don't have to worry about the rest of the shadow specification. So here, if I put red back in, and if it works, is this the right file? We should see that it should become red. Let me have a look. Creo que no, está bien. No estaba focuseado, ¿no? Porque cuando lo focuseas le aplicaba un box shadow. Yes, I do, but I'm not sure I'm applying that. Oh, hang on, I know why. Because I'm not using the violet button, I think. Let me have a look. Es verdad. Trigger button. So we have to go color. Oops, is this? No, it's not called color, it's called variant. And it's called violet, right? That's the button we're actually using in this case, I think. Bueno, igual si te fijas el box shadow tiene la property red. Yeah, it's here. Okay, we can 0,0,0 3 píxeles. O sea, está como correctamente aplicado. O sea, no sé por qué no se ve. Oh, yeah, it is. Oh, I think the problem is I think it's just a misfortune of the setting I chose. Let's see, where is it? Encontramos un bug en la Matrix. A little bit more here and see. Chan. Inchequeable que acaba de pasar. Oh, hang on. Let me think. Sometimes you got to think about this. I wasn't ready for this one. Claro, esto no estaba preparado. Yo se lo pedí en último momento. But now I'm curious. Oh, the default variant is violet. Okay, so I didn't even have to put that in. Claro. Initial large. Let's see, we can do this. Lo raro es que se están aplicando los estilos. No, they are there. You can see we got box shadow color, and then we got background color, and we got this. Y, no está bien porque te toma que es rojo. Y eso yo no llego a ver bien de acá, pero ¿tiene un box shadow el botón aplicado? O sea, ¿se ve en la UI? Let's see. No, oops. No, ahí estás en el div, creo, ¿eh? Yeah, yeah, it is, sorry. Yeah, it's none, set to none. But here it's getting the right color. I need to look into this. I think what's happening is Está perfecto. No pasa nada. Yeah. No estábamos preparados. Yeah. No, pero puedo jurar que yo lo probé y me funcionó perfecto, por eso me interesa tanto como para que lo mostrara. Pero realmente funciona muy bueno. No, because we use this a lot in our design system, so I'm a bit surprised why. Eso te iba a decir. Si lo comes ahí. Here is not, pero fíjate que ahí en Box Shadow. Oh no, sorry, it's my bad. It's because I have this line here, and that's removing everything. Claro, ahí va. Ahí va, perfecto. I had that just for the demo to kind of do a quick dirty reset.
But basically, this will be transparent, right? So we have no box shadow by default. And then when you have your variant, then that's where you define. And then Claro. here we can also define it using violets, violet 9. It's Eso es, probably not very visible color because violet claro, 9 is a bit, there you go. It's there, but it's just not a great claro. choice of color. The violet one. There you go. So that's kind of like a bad demo of how locally scoped tokens work. No, funciona But perfecto. Es que realmente, sí, por ejemplo, necesitas hacer esto en Chakra, que es uno de los motivos principales que encontré cuando hice la comparación con Chakra. Esto es muy difícil de hacer en Chakra. Si vos tenés variantes y tenés que aplicar esto para cada una de las variantes, tenés que hacerlo tipo variante por variante. No yeah, es tan fácil como hacerlo acá. Y realmente las locally scoped variables son tokens, perdón. yeah. Son excelentes. Son Yeah, excelentes. it's really powerful. And then like the thing is like this goes so deep, and if in order to do a good demo of these things, you gotta really have a storyline. Sí. But Y no tiene que ser la 1 de la mañana, ¿no? También. yeah, Una one y media de la mañana. 140. But like you also have access to the CSS prop from every Stitches component, and that's also another super powerful thing. And if you want, you can set things here. Ah, eso no lo Okay, sabía. but let's try orange. Now it's orange. So Genial. basically, every time you create a Stitches component, let me close this so you can see. The same way you can code the variants, you also have a special key called CSS that allows you to pass inline styles. But these inline styles are also part of Stitches, Claro. So Entonces puedes here, if hacer you want to todo. change the color, you still have access to all the colors. Puedes hacer el hover, puedes hacer lo que quieras. Anything here, anything can go. Now you can start changing things. This is so if you need to pass an override. So in terms of API, it's the whole sort of like system of Stitches is thought out in a way that it's both quite strict in the sense that you can create your tokens and use them, but it's also quite flexible. That if you need an escape hatch, it gives it to you, and it gives it to you in a nice way. So you can still at least do escape hatch while having access to your tokens and things like that. Perfecto. Bueno, para que vamos a volver a la vista de interview. Vos podés volver a Oops. poner tu Yeah. cámara si te Let's vemos. do it. Bueno, Pedro, la verdad está buenísimo. Yo no había llegado a ver los componentes de Radix y realmente están muy buenas. Solamente vimos el dialog, pero se entiende cuáles son los beneficios. Porque realmente, o al menos yo, la mayoría de las veces que usaba librería de componentes, en el caso de Chakra es por una cuestión de velocidad de desarrollo y las ventajas que te da. Pero generalmente cuando uno instala una librería de componentes, lo hace porque hay muchos componentes, como los que exporta Radix, que da mucha fiaca hacerlos, tipo el dialog, el popover, son componentes que son difíciles de hacer. Pero termino usando todo porque, bueno, ya instalé una librería de componentes. Pero en este caso, Radix te da la posibilidad de importar todos estos componentes con todas esas complejidades ya resueltas y te permite a vos aplicarle los estilos. O sea que obtenés lo mejor de una librería de componentes sin llevarte puesto también todo el estilo y el diseño que estas librerías te imponen, porque muchas veces es difícil como abstraerse o dejar de lado, no sé, los estilos de Bootstrap, de Material UI. ¿Sí? O sea, vos capaz tenés tus propios diseños, tus propios estilos y cuando importás estas librerías después tenés que empezar a hacer un montón de overrides para que funcionen bien. Pero bueno. Sí, sí. Tenemos acá a Julián Manega, dice overriding stitches are crazy simple. Try to make an overriding tailwind. Y eso, ¿verdad? Es bastante complicado. Y a ver qué. Algunas de las cosas que decía la gente. Para que ya me perdí.
Uy, bueno, ya me perdí. Ah, bueno, BDSQQ dice, y ahí está el querido Box Shadow Color Longhand, que nunca... Mm, Es verdad, yeah, porque está tipo, tenés Border Color, ¿por qué no me pones Box Shadow Color yeah. y listo? Y Stitches también tiene una función de utils, que si quieres crear un Muy box bueno. shadow color propiedad o property, you can do it. Sí, y también la típica es para padding X, padding Y. Son cosas que Ujú. están muy buenas tenerlas, se puede. Y te agrega Sí, todo eso. sí. La verdad es muy bueno. Después Lemon GNZ dice, ¿cómo haces para hablar español y escuchar en inglés? Se me mezcla todo. Para mí es una muy buena manera de practicar inglés o español. Para Porque mí también. no tenés que estar todo el tiempo pensando y el context switching ayuda muchísimo. Igual te digo, cuando nosotros, en el primer stream con Cassidy y cuando hicimos la prueba de sonido, es difícil los primeros minutos. Porque a mí me pasa que capaz Pedro habla en inglés y mi cerebro cambia y quiero contestar en inglés. Entonces como que es hasta que le agarras la mano, pero después está bueno porque se vuelve como una conversación súper dinámica. Cuando intentás de hablar el otro idioma, como a mí me pasa hablando inglés, tenés un doble esfuerzo. Uno, pensar qué es lo que tenés que decir como una persona normal, y el otro es tipo convertir todo lo que tenés que decir al otro idioma que capaz no es tu idioma principal. Eh, Nada, es como darte un respiro en el medio de todo eso. A vos que hablas tipo 4 idiomas, cómo te trata la vida en ese cambio de contexto continuo? Para mí, Sí, bueno, estoy un poco acostumbrado porque aquí a mi casa, mi novia, ¿no? Se dice novia, ¿no? En español. sí, Mi novia habla catalán con la nuestra hija y yo hablo inglés con ella. Y claro. entonces estoy siempre escuchando catalán todo el día y hablando inglés. Cuando se Es, enojan, en qué se insultan? en inglés. Claro, más fácil así. Está perfecto. Claro, bueno, yo tengo a mi tía es de acá de Argentina. Mis dos primos nacieron acá en Argentina, pero se fueron muy Ujú. jóvenes para Canadá. Y en Canadá aprendieron a hablar inglés y también están sobre la parte francesa. Entonces mi prima habla perfecto español, inglés y francés. Así que yo imagino que vos, cuando estás con tu hija, que vos le hablas en inglés y tu novia le habla en catalán, y están en España, que también se habla castellano, así que van a ser Sí, siendo tipo súper trilingüe. sí, es complicado, man. Y Que, también mi hija ahora habla inglés y catalán muy bien, oh, pero castellano aún no. claro, Ahora está empezando a aprender a la escuela, pero claro. ¿Y cuánto tiene? casi 3 años, 2 años y 10 meses. Claro, Sí, es una locura porque a esa edad aprenden todo súper rápido. Y capaz vos estás intentando de aprender catalán y ella tiene 3 años y habla mejor que vos y decís, ¿por qué sabes mejor que yo? sí, Tipo, sí. habla peor, claro. Eh, Está bueno. No, la verdad muy bueno. Y imagino que también tu paso por diferentes países te enseñó muchísimas cosas. Creo que una de las cosas que a mí yo no viajé mucho, pero mi estadía más larga fue por Holanda y la diferencia de culturas es tipo enorme. Eh, Mm. Entre, por ejemplo, Argentina y Holanda. Cuando vos te tuviste como ver capaz tu primer cambio grande fue desde Brasil a Inglaterra. A los 13 años ya tenés un montón de cultura No, establecida, ¿no? sí, sí, totalmente. Fue ¿Qué una fue? experiencia muy, muy rara, porque am, hemos ido de São Paulo, que no somos de São Paulo, que es una de las mayores ciudades del mundo, para Norwich, que es una ciudad Ah, muy, muy sí, pequeña, claro. y no era Londres directamente. Y hemos pasado 5 años en Norwich.
yo he terminado la escuela en Norwich y en Norwich es donde he aprendido inglés. Pero de culture shock, de choque de cultura, muy grande, Y muy además a esa grande. edad que ya empezás a tener un grupo de amigos establecidos y todo, y te Mm, tenés que ir a un país en el que ni siquiera hablas el idioma. O sea, hay sí, sí, muchísimas cosas. sí, sí, ¿Qué fue lo que más sí, te es verdad. costó? Am, Al principio, aprender inglés, aprender el idioma, pero costó mucho, pero por poco tiempo, Claro, porque yo era tan pequeño que entre 6 meses ya estaba hablando bien, hablando claro. mejor que castellano ahora. Y, pero ¿qué costó más? Yo creo que es la distancia de la familia, como los Claro. abuelos, abuelas, primos, ¿no? Al clima, Hoy el hace clima de mucho frío. Inglaterra. Sí, no Llueve es todo el solo el tiempo. frío, exactamente, porque el frío, vale, si está frío, pero está sol, todo bien. Sí, Pero al invierno son muchos días seguidos que no hace muy sol o es como una, ¿cómo se llama? sí. Pluva, ¿no? Claro, sí, Pluva. molesta mucho. Son como gotitas muy Sí, chiquitas sí, que no pero llega a todo el llover día. y las Sí, sentís en sí. la cara fría. Yo estuve 15 días en cosas. Llovizna, that's it. Sabina, estuve 15 días en el Reino Unido. Llovió 14 y el único día que no llovió fue que estuve en Edimburgo. Y en un momento llovió, tipo, pero después salió el sol de la nada. Sí, Realmente el clima es terrible. sí, esto es difícil. El clima es muy. Y yo estaba en Londres a casi 20 años y nunca me adapté. Claro. Es, Es Es terrible. Y no sé por qué, pero en Londres, aunque sea la parte que fui yo de Londres, tiene todas esas calles que son como si fuesen cerámicas que, que patinan mucho. Hay partes en las que es todo como si fuese, me sale brea o cemento. Pero como que hay muchas partes que patinan mucho. Y en invierno, bueno, cuando llueve en realidad, que es todo el año, eh, yo veía infinidad de gente que se patinaba y se caía a la calle. No sé por así. qué. No sé por qué la Sí, eso gente. pasa también, es verdad. Claro. Y dice, ¿y por qué te fuiste a España? ¿Te cansó Inglaterra o...? Am, Mira, porque, bueno, mi pareja es de aquí, de España, de Barcelona, primero. Segundo, que ¿Pero la la vida en conociste allá? Londres, sí, sí, nos conocemos en Londres, Ajá. trabajamos juntos antes. Y, y sí, él estaba en Londres de 10 años también. Ah, Pero después, cuando nuestra hija ha nacido, estábamos en Londres. Y, pero la vida en Londres con una hija pequeña es difícil, ¿ah? Porque Londres no es una ciudad que está adaptable para niños, para familias, ¿sabes? Es una ciudad más quieres trabajar y hacer dinero y conocer gente y claro, cosas así. Y todo era más difícil. claro, Y yo estaba trabajando en Modules y Modules ya era una compañía totalmente remote, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, aquí en Londres tenemos un apartamento de un una, ambiente. ¿una qué? Un ambiente. Un ambiente, sí, sí, no, solo un ambiente. Y, y con el mismo aluguel podemos tener un apartamento de 3 con piscina y con sol. Y Claro, y la playa está sol, aquí a 5 minutos, ¿no? y sin tanta lluvia. Sí, Eh, sí. Y también un poco más de ayuda de las padres, la padre y la madre de la Clara. Tenemos claro, más ayuda. Y no sé, también es una buena experiencia, ¿no? Vivir en lugares diferentes, aprender idiomas diferentes, no sé. claro. Y está, vos me decías que vivías un poco al norte de Barcelona. Yo tengo el primo de un amigo, que es uno de los mods de acá del canal,
que vive en Barcelona, también más al norte, dice que te alejas 20 minutos del centro de Barcelona y es otra cosa totalmente diferente. Mm, Ya no es tanto ruido, tanta gente. Las casas son sí, mucho más grandes, son mucho más lindas, son todo mucho más tranquilos. Tenés las playas que son hermosas. Es como que tenés la posibilidad de decir, bueno, viajo 20 minutos al centro si necesito hacer sí, cosas, pero el resto del tiempo vivís súper tranquilo. exactamente, sí, sí, es verdad. Y la vida aquí es buena, ya. Por enquanto estoy contente, me gusta y vamos. Está perfecto. Bueno, muchísimas gracias por pasarte, por venir, por quedarte despierto hasta las 2 de la mañana para hablar con nosotros y comentarte cosas y que yo te haga improvisar sobre cosas de Stitches que no vamos a mostrar. Mm, Así que millones de gracias. Vamos a ver a quién raideamos. Vamos a mostrar la pantalla un segundo si yo me acuerdo en qué escena estamos. Y ya hacemos la despedida. Twitch TV. A ver quién está. Ah, está Rebna. Está bien. Que creo que es el último día que va a streamear previo a una cirugía. Jaskadri se suscribió. Muchas gracias, Kadri, por ese sub. Y acá la gente te dice felicitaciones, Pedro. Muchas gracias. Un genio, Pedro. We love Stitches. Nice to meet you, Pedro. Así que nada, no soy el único que te agradece. Muchísimas gracias por pasarse. Dice, no, justo man, hablando 4 idiomas y con esa voz ya se levanta solo con decir hola. Que deje algo para los demás. Así que nada. Realmente, vale, grosso Pedro. Pedro Crack. Thank you, Pedro. Consuncho no, argentino, tuitan gracias. asado. Eh, bueno, Pedro, muchísimas Y gracias. gracias a todos por la paciencia también, que debe, No, yo creo que debe ser difícil, ¿no? Escuchar una persona que no habla bien, para pero nada, para aquí nada. estamos. La verdad, hablaste perfecto y sirve muchísimo para practicar. Así que la próxima vez que tengan que pelearse con tu novia, le puedes pelear en español gracias a haber practicado. Eh, Vale. bueno, muchísimas gracias, Pedro. Un saludo para toda la gente del equipo y gracias a todo el mundo que se quedó acá charlando con nosotros.